Buenas tardes, vamos a tocar el día de hoy un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante, sobre todo por el dinamismo que ha tomado últimamente el comercio exterior en México. Si se recuerdan, en esta semana que pasó, el presidente de la República hizo un anuncio sobre el TPP, el Acuerdo Transpacífico, el cual le va a abrir las puertas a México, a mercados asiáticos y del norte de América. La mejor manera de poder comercializar con esos países es teniendo evidentemente pues, precios competitivos y sobre todo una cadena logística competitiva. En ese sentido, yo creo que el transporte intermodal pues, ofrece una excelente oportunidad para poder acceder o tener acceso a esos mercados. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? La competitividad logística de México, el transporte intermodal en la mejora de los costos logísticos, el papel del sistema ferroviario nacional, la facilitación aduanera en México, factor clave para la competitividad, y los retos y oportunidades del transporte intermodal en nuestro país. Bueno, comencemos. Esto a mí me parece que nos va a dar una clara idea de cómo estamos posicionados a nivel internacional y qué es lo que tenemos nosotros que empezar a vislumbrar como mejoras en los procesos logísticos que tenemos en cada una de las empresas. Primero que nada, si vemos la composición de los costos logísticos, vamos a decir a nivel internacional, representan prácticamente el 24% a lo que se refiere el transporte, el 33% a lo que representa, el 33% a lo que representa el transporte, y el nivel de inventario al 23%, que es otra de los rubros que tenemos que ir vigilando nosotros cuando queremos ser competitivos a nivel internacional, porque es lo que representa más gasto dentro de lo que es la cadena logística de cada una de las empresas. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar? A mejorar los costos del transporte y a mejorar los niveles de inventario, sin bajar los niveles de servicio, que eso es muy importante. Pero bueno, el tema de hoy no es cómo mejoramos los niveles de inventario ni cómo hacemos más productiva la cadena de suministro a partir de ese tema, sino cómo la hacemos productiva a través del sistema de transporte. Según el Institute for Management Development, el IMD, la actividad económica representa uno de los pilares para la competitividad, así como la eficiencia del gobierno, la eficiencia de las empresas y la infraestructura, que son factores clave para provocar esa competitividad. Si ustedes han estado cotidianamente leyendo las noticias, han estado viendo que México va enfocado mucho a poder mejorar en esos 4 aspectos, en esos 4 pilares. Por otro lado, y es otro tipo de medición que se hace a nivel internacional por uno de los institutos, las instituciones más reconocidas para la medición de la competitividad a nivel internacional, que es el World Economic Forum, que también hizo referencia a nuestro presidente en esta semana, señala que hay 12 pilares entre los cuales podemos afianzar nosotros un nivel de competitividad a nivel internacional o nacional. Y esto se refiere a la eficiencia del mercado, a la disposición de tecnología, a la innovación y al tamaño del mercado. Si ustedes han visto todas las conferencias que se han ido impartiendo a lo largo de esta semana, van muy enfocados también a esto, a la tecnología, a la disposición de todo lo que es la parte de la innovación, la promoción de la tecnología a nivel nacional e internacional, o incluso la adquisición de tecnología y la creación de tecnología a partir del apoyo a las empresas y de los estímulos económicos que puede dar el gobierno y al tamaño que tenemos como mercado. De hecho, el presidente de la República hizo énfasis en que ahora con el TPP vamos a tener acceso a 800 millones de consumidores a nivel internacional, lo cual representa pues, una gran oportunidad de negocio para todos aquellos que quieren emprender alguna exportación primordialmente hacia esos mercados, ¿no? Ahora bien, vamos a revisar un poquito lo que dicen los estudiosos de la competitividad y las propuestas que se han hecho a nivel internacional para poder mejorar la parte de competitividad nacional e internacional. Michael Porter, hace más o menos 20 años o 25 años, por ahí escribió un libro muy interesante sobre la competitividad de las naciones, y él señala que la competitividad nacional e internacional se logra
a través de la capacidad de las industrias de la nación para innovar y mejorar. De hecho, todo esto hace gran revuelo en aquel entonces, porque los economistas clásicos como Adam Smith, como David Ricardo, pues señalaban que la ventaja competitiva de las naciones era en virtud de la especialización, o a que los países produjeran aquellos productos o bienes y servicios en los cuales fueran más competitivos que otros. Ahora ya no, ahora todo el concepto se cambia y esto lo vamos a ver ahorita. Hay otros autores que dicen que la capacidad de las empresas para mantener el valor añadido a largo plazo, a pesar de la competitividad internacional, es lo que los va a mantener competitivos en esos mercados. El IMD, lo que veíamos hace rato, señala que la competitividad es ofrecer un entorno en que las empresas puedan competir con éxito, que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno actualmente, crear esas condiciones. En la actualidad se cree, como les decía hace un momento, que la riqueza se establece por elecciones estratégicas. Incluso hay términos muy de boga como son la planeación estratégica, y es algo que tienen que ir considerando cada vez más las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, para poder tener acceso a cierto tipo de mercados, o prevalecer en los mercados en los que ya están actualmente, ¿no? Ahora bien, cambiando todo ese concepto, se dice que la verdadera competencia se logra cuando tú tienes verdaderos valores agregados en tu cadena de suministros. Es decir, ya la competencia ya no es entre productos, ya hay tal diversidad de productos y bienes y servicios que incluso son iguales o similares en muchos países, que la verdadera competencia ya no es a través de esos productos, sino a través de la eficiencia de las cadenas de suministro. La cadena de suministro, evidentemente, pues le implica o le aplica directamente lo que son los costos logísticos, todo lo que es la cadena de valor. Bueno, ¿cómo andamos a nivel internacional? Esto es pues bastante gráfico, ¿no? Y si vemos el mapa de la izquierda, vemos que la competitividad de las naciones, medida por el World Economic Forum, nos dice que los países en los cuales existe un color más fuerte son los más altamente competitivos, y los que tienen un color un poquito más claro son los que son menos competitivos. En el caso de México, vamos a decirlo así, estamos a media tabla. Estamos hablando de las mediciones que hacen de 1 a 5, México tiene una evaluación como del 2.5, 3.5. De hecho, también lo señalaba el presidente de la República en la semana, que México avanzó 4 posiciones dentro de lo que es la evaluación que hace el World Economic Forum de la competitividad a nivel internacional. Y revisemos entonces los datos que tenemos. El desempeño logístico, según el Banco Mundial, que es otra entidad que mide la competitividad de los países, nos pone en una puntuación de 3.12, tomando en cuenta que 1 es el menor y 5 es el mayor, a media tabla. El índice de competitividad, de acuerdo al IMD, nos coloca en el número 39 de 61, volvemos a caer en esa media tabla, ¿no? El World Economic Forum nos pone en el lugar 61 de 144 países evaluados. Lo mismo en el caso de la infraestructura, que era lo que estábamos analizando hace un rato, nos pone en el lugar número 64 de 144 países. Si realmente queremos competir a nivel internacional y crear cadenas logísticas eficientes, esa posición que mantiene México tiene que moverse efectivamente hacia abajo, ¿no? Vamos a ver exactamente cuáles son los factores que inciden para esto. Los factores más problemáticos que se señalan a nivel internacional, de acuerdo a la WEF, para hacer negocio en México, y eso yo creo que a todo mundo nos va a hacer mucho sentido, se dice que es la corrupción. Ellos señalan que el 18.6% de las condiciones que no deben de existir en el país para poder generar negocios es la corrupción. La normatividad fiscal establece el 14.5% en segundo lugar. La burocracia, es decir, la ineficiencia de nuestro aparato burocrático, la facilitación de los trámites sería algo que también deberíamos estar analizando y que realmente se está analizando a nivel nacional. El crimen y los robos, yo creo que eso también nos queda bastante evidente a nosotros, que es un problema que ha afectado no solamente a la población, sino también a la forma de hacer negocios. El acceso al financiamiento, que es el 9.8%, las tasas de interés, la infraestructura inadecuada en 6.1%. Y de infraestructura inadecuada estamos hablando de carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos,
infraestructura de los puertos que se han ido modificando. De hecho, también recientemente se anunció que llegaron unas grúas al puerto de Lázaro Cárdenas para poder ser más eficiente la operación, la carga y descarga de lo que son los contenedores que llegan a ese puerto, como uno de los más principales de territorio nacional. Perdón. El transporte intermodal en la mejora de los costos logísticos. Bueno, ¿qué es el transporte intermodal? El transporte intermodal es transferencia de una unidad de transporte, básicamente es un contenedor. Todo el mundo lo conoce, el transporte intermodal, por los contenedores. Sin embargo, aquí vamos a romper un poquito el paradigma, sobre todo porque vamos a enfocarnos a lo que es la cuestión del transporte intermodal apoyado con la infraestructura ferroviaria. Y en el ferrocarril no solamente se mueven contenedores como una unidad, es decir, aquí el gran logro del intermodalismo es que unitariza lo que es la carga, a través de un medio en el cual se puede hacer la transferencia de un modo de transporte a otro, que en este caso primordialmente fue el contenedor. Sin embargo, existen otros, vamos a decir, medios de contener la mercancía que se va a manejar a nivel internacional o nacional a través de los puertos o a través de los mismos aeropuertos. Y en este caso es algo que le llaman en ferrocarril la piggyback, que es una caja de tráiler que va arriba prácticamente del ferrocarril, la plataforma ferroviaria. El tráiler también como tráiler puede ser manipulado a través del ferrocarril en un medio que regularmente, me refiero a la parte del ferrocarril arriba a la parte del tráiler arriba del ferrocarril, que no ha sido muy bien aceptado en México, pero que en otros países funciona bastante bien, ¿sí? Por medio de varios modos de transporte, es decir, aquí es como se combinan los medios de transporte, el marítimo, el ferroviario, el autotransporte y el aéreo. Hace muchos años alguien me decía que cuando se transfiere una mercancía, una carga entre transporte aéreo y transporte terrestre, ya no hablamos de intermodalidad porque se pierde la unitarización de la carga, y eso es incorrecto. La verdad es que sí se logra, ¿no? El transporte intermodal, bueno, el transporte intermodal, ¿qué nos permite? Que la necesidad de manipular la mercancía que lleva en su interior sea posible. Es decir, ya no necesitamos estar abriendo, consolidando y desconsolidando cargas, sino que todo lo mantenemos dentro de un medio que se va a ir cambiando de modo. Y esa es la gran ventaja del intermodalismo, que le da mucho más seguridad a tu carga, ¿sí? Bueno, el transporte intermodal combina diferentes medios de transporte para lograr dar un servicio puerta a puerta a los usuarios. Es decir, desde que sale de tu planta como exportador hasta que llega a tu consumidor final o el que compra tu mercancía, llega en un solo medio de transporte, bueno, perdón, en un solo medio de contención de la mercancía. Cada eslabón es importante, cada elemento puede contribuir a obstaculizar el proceso. Esto es muy interesante porque realmente el intermodalismo lo que logra es sacar la ventaja competitiva de cada medio de transporte. Esto es bien interesante, lo vamos a ver más tarde. No sé si tengan, bueno, vamos a revisar un poquito lo que es les puse este mapa en esta parte, porque son los flujos comerciales intermodales. Si ustedes se fijan, en el caso asiático, tienen alto movimiento de contenedores o de mercancía contenerizada hacia lo que es el norte de América, prácticamente los flujos. Nada más para que se den una idea, en el caso de China, los puertos principales que tiene China, que son que están dentro incluso de los 20 más importantes a nivel internacional, mueven al año alrededor de 179 millones de contenedores, o de TEUs, que es la unidad en la que se mide los movimientos de contenedor, que es un contenedor de 20 pies, ¿no? Mueven 179 millones. ¿Cuánto creen que mueve México a nivel internacional por año? En todos los puertos nacionales, que son los principales: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira. ¿Cuánto se les imaginan que mueve? 4,5 millones. Ustedes van a ver cuál es la oportunidad que tenemos realmente en el TPP cuando nos comparamos con ese tipo de economías, ¿no? Entonces, interesante pues, tener esta estadística. Es decir, el intermodalismo va a aprovechar lo que es el transporte marítimo, el transporte ferroviario y prácticamente lo que llamamos la última milla a través del autotransporte de carga. ¿Cuáles son esas ventajas del intermodalismo entonces? Decimos que las ventajas pues, están en la reducción de los plazos de transporte. ¿Por qué? Porque se hace mucho más ágil el despacho en las aduanas y en los puertos de una carga que viene contenerizada.
es decir, que no tiene que ser manipulada para su conteo, para su extracción, para su posterior incorporación a otro medio de transporte, y esto facilita mucho lo que es el proceso de entrada y salida de los puertos o incluso de las fronteras. La reducción de costos, como estamos hablando de aprovechar las ventajas competitivas de cada uno de los medios de transporte, pues se logran ahorros interesantes. La reducción de los tiempos de carga y descarga, pues bueno, es más práctico estar tomando un contenedor de 20 o de 40 pies, bajarlo en una espuela o en alguna terminal intermodal del país y estarlo manipulando entre cada uno de los medios de transporte, que a estar bajando cajas o graneles dentro de una terminal que no está a lo mejor con las condiciones apropiadas para manipular ese tipo de mercancía, ¿no? Que es otra de las ventajas que tenemos en México. No todos los puertos tienen capacidades para manipular todo tipo de mercancía, y eso es muy interesante, pero sí todos los puertos tienen la oportunidad de manejar carga contenerizada. La comodidad al usuario, al tratar con un solo porteador en el transporte intermodal, tú puedes tomar la decisión, y yo creo que sería una buena decisión, el que pudieras tú contratar a través de un tercero, que ahorita lo vamos a ver que genera una ventaja también competitiva, todo lo que son los eslabones de la cadena de suministro, y que ese tercero te genere un solo contrato, que será muy distinto a que tú estuvieras contratado por una parte al ferrocarril, por otra parte al marítimo, por otra parte al terrestre. Te vuelves así como que tienes que andar vigilando los costos y los servicios de cada uno de estos medios de transporte. Si lo puedes hacer a través de uno solo, es lo más eficiente que se puede hacer, sobre todo cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, Bueno, incluso las grandes empresas manejan a través de un 3PL, que al rato vamos a ver que es un 3PL. Propicia precios previamente acordados para las operaciones puerta a puerta, que es algo que lo que platicábamos ahorita. Nuevas oportunidades comerciales para exportaciones no tradicionales, que también hablábamos de la diversificación de las exportaciones en México. Hablábamos, bueno, yo por decir que nací en los tiempos de que éramos exportadores únicamente y exclusivos de petróleo, o en la mayor parte de las exportaciones eran petroleras. A ustedes que son muy jóvenes, pues están viendo que la diversidad en cuanto a la exportación de bienes y servicios, pues es mucho más grande que hace 30 años, ¿no? O hace 40 años. La disminución sustancial de la tasa de robos y de los daños. Vamos a ver, en el caso del transporte ferroviario, nos ofrece una gran ventaja con respecto a otros medios de transporte, que es la seguridad, ¿sí? La reducción de los controles, es más fácil estar, como les decía, controlando a una sola empresa a la cual yo contrato para poder hacer mi traslado de mercancía, que estar controlando cada uno de los medios de transporte por separado. Que ahora, bueno, la cuestión es ya más sencilla, ya todos tienen sistema de rastreo, ¿no? GPS, ya tienen otro tipo de mecanismos para poder estar vigilando nosotros y dar trazabilidad a nuestros envíos hasta nuestras recepciones de mercancía. Entonces eso, pero prácticamente ya no se vuelve un valor agregado, ya es un valor que debe de tener y que debe ofrecer cada empresa de transporte. Anteriormente, hace unos 20, 30 años, era un valor agregado realmente, hoy ya no, hoy ya constituye una obligación el tener como servicio mínimo la trazabilidad de lo que es el medio de transporte. Seguimiento de la mercancía, pues lo que decía ahorita, ¿no? Mayor trazabilidad, simplificación documental. Transporte intermodal en la mejora de los costos logísticos. Vamos a ver cómo está constituido los corredores multimodales o intermodales en México. Y esto es bien interesante porque ahora hay algo que se llama el sistema de plataformas logísticas en México. Anteriormente no existía. Llevamos prácticamente algunos años donde venimos hablando de corredores logísticos, pero no de plataformas logísticas, que es un concepto mucho más allá de lo que es diseñar una ruta de transporte, ¿sí? Y sobre esa ruta de transporte da facilidad al transporte y a los empresarios para poder llevar a cabo el comercio de sus mercancías, ¿no? ¿Cuáles son los corredores o las plataformas logísticas consolidadas que tenemos en México para el intermodalismo? En la frontera norte, Nuevo Laredo, una de las aduanas más importantes de México, por donde pasa casi el 80% de lo que es el comercio exterior de México hacia el norte, pasa no solo en el autotransporte de carga, sino también a través de ferrocarril, a través de la empresa Kansas City. Piedras Negras, que a lo mejor ustedes dirán, bueno, en Piedras Negras, ¿qué hay, no? Pues hay una aduana de las 49 que existen en México,
hay una aduana que primordialmente hace operaciones por medio ferroviario y que es muy eficiente, es tan eficiente como Nuevo Laredo. De hecho, se ampliaron recientemente, y le estoy hablando de los 4 días anteriores, el servicio de inspección de mercancía de exportación e importación en esa frontera, lo cual hace factible que la exportación y la importación por esa frontera a través del ferrocarril se haga a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que esa es una verdadera ventaja, ¿no? Lo mismo que sucede en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo son los 7 días de la semana, 24 horas al día. Eso no solamente facilita lo que es el comercio, sino también reduce los costos de importación y exportación. Ciudad Juárez, también otra aduana importante, ¿sí?, que se maneja a través de ferrocarril, que es otra de las empresas que está actualmente con la concesión a partir de 1998, que es Ferromex, y que maneja, yo puedo decir también de manera eficiente, lo que es el transporte intermodal a través de esa frontera. Esa frontera tiene horarios de servicio un poquito más reducidos, pero no deja de ser eficiente, y se han ido haciendo inversiones de tal forma que hagan mucho más eficiente la operación ferroviaria en esa frontera. En el caso de Nogales, ¿sí?, Nogales también tiene una frontera eficiente, aunque con un flujo comercial mucho menor que en las otras 3 que acabo de comentar. Mexicali, que en Mexicali hay una gran oportunidad, porque Mexicali es la puerta más corta hacia Long Beach. Long Beach es uno de los puertos más importantes dentro de los 20 a nivel internacional de carga contenerizada. Por ahí del lugar 15 y 16, no recuerdo exactamente, pero bueno, es uno de los más importantes, que es otro de los datos que deben ustedes tomar en cuenta. En Manzanillo se mueven al año 1,5 millones de contenedores, de TEUs, ¿sí?, para hablarlo propiamente como debe ser. En Long Beach se mueven esa misma cantidad de contenedores o de TEUs, pero al mes. Nada más para que vean exactamente la dimensión, ¿no?, que tenemos en relación a la operación que se tiene, cómo es posible manejar esos niveles de comercio en un puerto tan cercano a México y con características muy similares a lo que tenemos a nivel nacional, a través del apoyo del ferrocarril, que con sus equipos empieza a desahogar todos esos puertos. Que esa es verdaderamente la ventaja del ferrocarril, que pueda desahogar toda esa operación de los puertos, donde a veces se congestiona, y luego de repente tenemos hasta una semana esperando para poder hacer los despachos de importación o de exportación. Reynosa, que aquí más que Reynosa, pues sería Matamoros también, ¿no? En puertos marítimos, bueno, los puertos que habíamos mencionado ahorita, que es Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Coatzacoalcos. Y en Coatzacoalcos existe algo bien curioso que igual y no todo mundo aquí lo conoce, algo que se llama ferrobuque. ¿Cómo que le suena? El ferrobuque ya no maneja contenedores, sino maneja carros de ferrocarril, es decir, tolvas, furgones, carros tanque, todos los equipos ferroviarios que luego de repente vemos, incluso han ido a visitar la aduana de Pantaco, podrán ver que la operación ferroviaria no solamente se limita a lo que son los contenedores, sino también equipo ferroviario. Y entonces, ¿qué tenemos? Una ventaja no solamente en cuestión de precios, sino también de volumen, porque lo que le cabe a un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, pues fácilmente entra 3 o 4 veces dentro de un equipo ferroviario, que puede ser un furgón. En el caso de los TEUs, o de los equipos de 20 pies o de 40 pies, pues estamos hablando de una capacidad máxima en kilogramos de 20 toneladas, 20, 22 toneladas. En el caso del equipo ferroviario estamos hablando de 60, 90 toneladas. ¿Sí? Entonces, la eficiencia que podemos tener a través del uso del medio ferroviario para nuestras exportaciones puede ser bastante buena, ¿no? Entonces, miren, todos los corredores que ya están consolidados son los que están en color azul y los que están en color como naranjita, ¿no? Y los que se van a consolidar, si recuerdan, esta parte de aquí, que es la de Mazatlán a Durango, se logra recientemente por la carretera que se inauguró entre esos puntos, lo cual hace muy eficiente la operación también, Yo vislumbro a Mazatlán en pocos años como una puerta de entrada de las mercancías de Asia o de salida de México hacia Asia, por el Pacífico. La verdad es que tomemos mucha atención a lo que va a hacer Mazatlán en los próximos años, aunque la infraestructura ahorita es muy débil, ¿no? Manzanillo, Lázaro Cárdenas, lo que es el transísmico, que ese también lo habrán oído recientemente, ¿no? Que esto es lo que muchas veces querían manejarlo como el canal de Panamá o la competencia del canal de Panamá, algo que no se ha logrado realmente, y para lo cual
pues se ha invertido mucho en relación a los estudios que se han hecho para poder hacer más factible este cruce, pero ahorita está enfocado únicamente para mercancía voluminosa y sobre todo para cuestión de energéticos, no para manejo de contenedores. Bueno, ¿cuál es la red? ¿Cómo se apoya el intermodalismo? No solamente por los medios de transporte, sino la infraestructura que tenemos para poder mover esos contenedores. Y para esto, como les comentaba hace un rato, tendríamos que tener terminales intermodales interiores o puertos interiores, o lo que llaman también puertos secos, ¿no? ¿Sí? No solamente que cuenten con servicios intermodales de carga y descarga de contenedores, sino que cuenten con servicios aduanales para manejar uno de los regímenes de importación y exportación que están señalados en el artículo 90 de la ley aduanera, que es el tránsito interno a la exportación o a la importación, que prácticamente no muchos lo conocen y no muchos lo usan, pero es muy eficiente, es sacar el despacho a través de una aduana interior de mercancía que proviene de un puerto o de una frontera, sin necesidad que en ese puerto de una frontera permanezca tanto tiempo, ¿sí? ¿Cómo se hace? A través de la garantía o de calcular los impuestos o las contribuciones que se llegasen a pagar para esa importación desde que entra por un puerto o una frontera y hacerlos efectivos hasta el momento que llega a tu puerto interior y haces o realizas tú el despacho. ¿Eso qué ventaja te implica? Pues que tienes más control de tu mercancía. Pantaco, si yo tengo una empresa ubicada en la Ciudad de México, para mí es mucho más factible ir a revisar las condiciones en las cuales arribó a la aduana de México, que está en Pantaco, allá por el norte de la Ciudad de México, que hacerlo a Manzanillo, o que hacerlo a Lázaro Cárdenas, o que hacerlo a Altamira, ¿no? Que no solamente pues estamos hablando de distancia, estamos hablando también de cuestiones de riesgo, ¿sí? Entonces, el apoyo que se le da al transporte intermodal a través de la red de terminales intermodales es muy interesante, y esto ha crecido enormemente. México le está apostando mucho a esto, y los empresarios le están apostando mucho a esto, y ha crecido bastante. Yo he sido pues testigo de cómo en los últimos 10 años ha ido incrementándose la inversión de las empresas ferroviarias y de algunos particulares en terminales intermodales interiores. Y aquí tenemos el ejemplo, en el caso de Monterrey, ¿cuáles son las principales intermodales que existen en el país? En Pantaco, Ferrovalle, la opera Ferrovalle, el ferrocarril que da servicio en la parte de la Ciudad de México. En el caso de Monterrey hay 3, una está pues comandada por Ferromex, es decir, es propiedad de Ferromex y está operada por una empresa Intermodal México. Hay otra también en Salinas Victoria, muy cerca de la de Ferromex, pero que está operada por el otro ferrocarril, que también es uno de los más importantes de México, que es el Kansas City, y está uno que se llama Interpuerto, que también está operado, pero por un tercero, más bien por particulares, ¿no? ¿Qué otra tenemos? En Silao, tiene también en el puerto interior de Guanajuato, lo que conocemos como la aduana de Guanajuato, que no está propiamente en Guanajuato, sino está en Silao, apegadita al aeropuerto de León, bueno, del Bajío. Ahí tenemos tiene una terminal intermodal Ferromex, también muy amplia, que se acaba de ampliar incluso para operaciones que vienen desde el norte del país, obviamente de Estados Unidos, y que pues está ofreciendo pues expectativas muy competitivas en cuanto al transporte intermodal. Se tiene también en Mexicali, bueno, en Toluca, que es otra de las importantes, esta es del Kansas City, Mexicali, Hermosillo, Aguascalientes, Hidalgo, que es una de las más recientes, Hidalgo, operada por Hutchinson, que es una de las empresas más grandes a nivel internacional en manejo de contenedores, ¿no? Bueno, y sobre todo de infraestructura para carga intermodal. ¿Cuáles son las que tienen realmente servicios aduanales? Bueno, los principales, que no todas estas la tienen, ¿no? Pero bueno, está México, la aduana de México, que es Pantaco, ofrece servicio pues, a Ferrovalle. Monterrey, para lo que son tanto la del Kansas City como la de Ferromex, existe la aduana de Monterrey, que puede ofrecer servicios aduanales para el despacho de mercancía de importación y exportación. Guanajuato, por lo que hablamos de la aduana de Guanajuato, la aduana de Toluca, Chihuahua, hay una aduana interior en Chihuahua que ofrece servicio a la que tenemos pues toda la mercancía que viene de Ciudad Juárez, como le comentaba hace un momento, ¿no? Y la aduana de Guadalajara, Ferromex tiene una terminal intermodal también ahí en Guadalajara, ¿sí?
que ofrece también servicios pues, de tránsito interno y tránsito internacional para pues, todas aquellas empresas que lo requieran así. Uno de los servicios que se daban con bastante eficiencia era para la empresa Honda, que está ubicada ahí en Guadalajara, ¿no? Y sobre todo las terminales intermodales también es una cuestión importante, les ofrece mucho servicio a lo que son la industria automotriz. De hecho, si ustedes ven, y para aquellos que no crean que el ferrocarril es eficiente, porque luego de repente si pensamos en ferrocarril, lo primero que pensamos es en Porfirio Díaz, ¿no? ¿Sí? Y a ver si les pregunto yo a ustedes, a alguno de ustedes, ¿qué te viene a la cabeza cuando hablamos de ferrocarril? Lento, sí, que va a tardar en llegar mi mercancía. Fíjate, lento. ¿A ti qué perdón? Mayor carga, pues esa es una cuestión eficiente, ¿no? Lento me parecería como que algo que atenúa, ¿no? Lo que es el servicio real de Ferromex. Pero bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre cuando hablamos de ferrocarril? ¿Cuál? Que está descontinuando, que es más barato, sí, esa es una realidad, es más barato. Pero fíjense, ¿a alguien se le ocurrió cuando pregunté a qué piensan cuando hablamos de ferrocarril? ¿A alguien se le ocurrió decir eficiencia? Carga, sí, claro, estamos hablando que nos ofrece mucho mayor carga, ¿no? Pero ¿a alguien se le ocurrió decir es más eficiente? A nadie, porque no lo conocemos. Muchas rutas ferroviarias que se ha desarrollado y que como que tienes la oportunidad de que puedes llegar a cualquier estado a través del ferrocarril. Exactamente, prácticamente a cualquier estado. Y ahorita vamos a ver la infraestructura ferroviaria, pero a nadie se le ocurrió eficiencia, y el ferrocarril a partir de la privatización se ha vuelto muy eficiente. Hay un estudio de la OCDE donde señala que los ferrocarriles mexicanos, los que se privatizaron, han logrado incrementar su nivel de eficiencia por sobre muchos que existen como tradicionales en América Latina, incluso en Norteamérica. Bueno, en Norteamérica hay una gran tradición de mover mercancía a través del ferrocarril, es realmente eficiente, muy eficiente, y la red ferroviaria en Estados Unidos es muchísimo más grande que la que tenemos en México, mucho más impresionante. Incluso en el caso de Estados Unidos, otro dato interesante es que casi el 50% de la carga contenerizada o de la carga que se mueve a través de Estados Unidos, comercialmente hablando, se mueve a través del ferrocarril, y todo lo demás a través del autotransporte. En México la proporción es mucho menor, es menos del 30% lo que se mueve por ferrocarril, y la mayoría se mueve a través del autotransporte de carga. Y ahí que vemos más contaminación, más congestión en las carreteras, mayores accidentes, mayores costos logísticos, mayor inseguridad. Entonces son muchas cosas que pueden hacernos ver o a voltear a la parte del ferrocarril, ¿no? Bueno, el transporte intermodal, ¿qué recomendaciones yo doy para el uso del intermodalismo? Para aquellos que quieran utilizar el intermodalismo como una opción viable para manejar sus mercancías, pues que lo hagan a través de un operador logístico, si son medianas, pequeñas bueno, sí, medianas y pequeñas, sobre todo empresas, pues a través de un 3PL, ¿sí? Que es una tercera parte logística, mande. ¿Qué pasa cuando alguien no alcanza a llenar un contenedor con mercancía? Porque tengo entendido que al menos en camisetas le caben unas 36,000, algo así. Pero ¿qué pasa cuando el contenedor no está lleno? Hay una opción que se llama consolidado, y para eso nos sirve el 3PL también, porque él le puede conseguir esa opción. ¿Qué es el consolidado? Llenan un contenedor con mercancía de diferentes empresarios, o con diferentes exportadores e importadores, y entonces eso hace mucho más eficiente lo que es el uso del equipo, ¿sí? Realmente si ustedes contrataran un contenedor de 20, de 40, una caja de tráiler de 48, 53 pies para llevar la mitad de su carga, será lo menos eficiente que pudieran hacer. El 3PL lo que les va a hacer es manejarles una tarifa de consolidado, ¿no? Pero bueno, el 3PL lo conocemos como operador logístico intermodal, como empresa de mercadeo intermodal, como agente de carga, como freight forwarder, como agente naviero, tiene muchas acepciones, ¿no? ¿Qué también vamos a hacer? Aprovechar el régimen de tránsito interno a la exportación, que eso nos va a hacer pues, tener una ventaja competitiva bastante interesante. Ahorita platicamos de eso. Bueno, aquí está la infraestructura ferroviaria, de lo que hablábamos hace rato.
Sí, prácticamente la cantidad de kilómetros no se ha movido mucho desde que Porfirio Díaz los construyó, pero sí las inversiones. Pareciera que también las empresas de la industria ferroviaria no invierte muchos millones de pesos a nivel nacional por año. ¿Para qué? Para manutención de lo que es su red ferroviaria, para nuevos proyectos, para crear laderos, para crear dobles vías, para crear terminales intermodales, patios ferroviarios, en tecnología, trazabilidad, etcétera. La verdad es que sí se invierte bastante en procesos automatizados con la aduana, ¿no? Que es algo interesante. Bueno, las principales empresas son Kansas City, que maneja prácticamente lo que es la parte del centro hacia Nuevo Laredo y Matamoros. Todo lo que es azul es la parte de Ferromex, es el ferrocarril con mayor extensión de vías, ¿sí? Y tiene salida no solamente por Piedras Negras, como les decía, sino también por Ciudad Juárez, por Nogales, por Mexicali y por Ojinaga. Y salidas al Pacífico por Manzanillo, el Kansas City lo tiene por Lázaro Cárdenas, ambos tienen por Veracruz, ambos tienen por Altamira, y bueno, Ferromex tiene no solamente la parte de Ferromex, lo azul que se está iluminando aquí, sino también tiene una asociación, vamos a decir así, con Ferrosur, que es el ferrocarril que maneja toda la parte verde, prácticamente del puerto de Veracruz hacia el centro del país hasta Puebla, ¿no? El papel del sistema ferroviario nacional pues es un medio de transporte muy competitivo en distancias largas y con volúmenes grandes, lo que platicábamos ahorita. El transporte intermodal por ferrocarril en México se ha incrementado a partir de la privatización de los servicios ferroviarios, es una realidad. Las nuevas empresas concesionarias han desarrollado la infraestructura y servicios, terminales intermodales, patios ferroviarios, mecanismos que den trazabilidad a los embarques, se den información al que contrata el servicio. El consumo de combustible es aproximadamente 1/3 del que se consume en el autotransporte de carga, menores emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Son empresas socialmente responsables o ambientalmente responsables, ¿no? También. ¿Sí? También el ahorro potencial promedio que se tiene a través del ferrocarril y barco respecto al autotransporte, pues ustedes lo verán, en el caso del ferrocarril va hasta el 42%, ¿no? De eficiencia. Ventajas del transporte ferroviario contra el carretero: costos competitivos en distancias largas, muy buena conectividad con ferrocarriles americanos, que es otra de las cuestiones que tenemos que ver. Mayor capacidad de carga en contenedores en doble estiva, 20, 40, 48, 53 pies, que también son metálicos, que son propiamente de ferrocarril. Posibilidad de exportar en régimen de tránsito interno desde las aduanas interiores, mayor y mejor control de las exportaciones. Es decir, el tránsito interno es poder despachar ya la exportación desde el interior del país. Y lo único que hace la carga cuando llega a la frontera del puerto es salir. Ya no se somete a ninguna situación especial contra la aduana. Esa es la ventaja del tránsito interno a la exportación, que tú el despacho lo controlas desde aquí, o desde la ciudad donde estés manejando tú el tránsito interno. Dice ahorro por costo de custodia de la carga, pues no es tan fácil de tener un ferrocarril, ¿no? Que sí lo hacen, pero no es tan fácil como en el caso de un autotransporte de carga, ¿no? Procesos automatizados con la Administración General de Aduanas. A mí me tocó mucho en el 2005, a partir de 2005, crear lo que es el sistema de control ferroviario, que es prácticamente toda la automatización previa a la BUSEM, que muchos de ustedes ya la deben de conocer, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Es un proceso previo que se tenía de automatización de los procesos de despacho de mercancía que iba por ferrocarril, y esto se logró a través de la gestión que se hacía de los ferrocarriles con la Administración General de Aduanas. Y es muy interesante porque incluso en el caso de la exportación se generan predespachos. ¿Qué quiere decir? Que antes de que llegue a la frontera tú ya puedes modular tus pedimentos de exportación y ya puedes hacer el despacho de la exportación, para que lo único que haga el ferrocarril cuando llega a la frontera es cruzarlo, ¿sí? Y es un proceso bastante interesante. Ahora ya lo van a transformar a lo que es el manifiesto ferroviario, pero el ferrocarril fue parteaguas, fue punta de lanza de los procesos de automatización de los medios de transporte con la Administración General de Aduanas y el SAT. Es muy importante y nadie lo conoce, pero es muy eficiente. La protección del medio ambiente, lo que decíamos, ¿no? Ahora, aquí esta gráfica nos permite ver la eficiencia del transporte ferroviario con respecto al autotransporte, y vemos que en las distancias largas es donde es más eficiente el ferrocarril, ¿no? Dice facilitación aduanera en México, tenemos 49 aduanas, 19 en frontera, 2 en frontera sur, 17 en marítimas y 11 interiores. Tenemos lo que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, las inversiones en patios y terminales intermodales ferroviarias, un marco regulatorio, ley aduanera y su reglamento que está propiciando lo que es una mejora en lo que son los procesos de despacho de mercancía de exportación y de importación a través del medio ferroviario, procesos automatizados de la Administración General de Aduanas con los ferrocarriles en la frontera norte del país,
que es lo que les decía, el famoso SICOFE, Sistema de Control Ferroviario, o ahora el Manifiesto Único Ferroviario. Pendientes, ¿qué tenemos como pendientes a nivel nacional? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, aunque hemos avanzado mucho y en muchas cosas, y lo quiero decir así abiertamente porque no todo es malo, hay muchas cosas que son buenas y hay mucha participación que tenemos que hacer como empresarios, como catedráticos, como investigadores para las mejoras. Concluir procesos de automatización, tránsitos internos e internacionales sin papel, que es el paperless, ya no utilizar el famoso formato de pedimento, sino que sea a través de un medio electrónico. Mejorar la infraestructura de las aduanas, que eso es algo que se está haciendo actualmente, no solamente infraestructura, sino también tener gente capacitada y que pueda llevar a cabo los despachos, porque si no los tenemos, pues definitivamente pues no sirve de nada. La homologación de criterios, que es muy interesante, que manejemos criterios iguales en la aduana de Nuevo Laredo, que en la de Piedras Negras, que en la de Ciudad Juárez, y que no sea distinto la manera de operar, ¿no? Ampliar los horarios de servicio, lo que le decía de Ciudad Juárez, tener aduanas de 24 horas, ¿sí?, en los casos en los que así se requiera. Posibilidad de realizar tránsito interno intermodal, esa es otra modalidad distinta en el cual podemos hacer tránsitos internos no solamente a través del ferrocarril, que es como prácticamente lo determina actualmente la ley, solamente por ferrocarril o por autotransporte de carga, sino combinando los dos medios de transporte. El uso de medios no intrusivos para la revisión de contenedores, que es a través de máquinas de rayos gamma, a través de máquinas de rayos X, a través de hay unos lectores moleculares que pueden identificar lo que es si lleva droga o algún narcótico dentro de la carga, ¿no? Y que eso facilita la intrusión que hace un verificador al momento de poder o de que quiere revisar una mercancía, ¿no? Que las empresas se certifiquen y usen operadores certificados, que eso es muy interesante. Esto va a ayudar a que los despachos sean también más eficientes porque se les da un trato distinto. No que incumplan de la ley, sino que se les da la facilidad de ser más eficientes al momento de hacer sus operaciones, ¿no? No necesariamente son las más caras. La eficiencia en cuanto al nivel de certificación no conlleva a un encarecimiento de los costos, al contrario, una gente que es más eficiente en sus operaciones puede disminuir incluso sus costos y sus gastos, ¿no? Las empresas certificadas no necesariamente son más caras, ¿eh? Sí, perdón. Licenciado, mire, yo vengo de San Luis Potosí, Sí. allá tenemos el interpuerto. Así es. Estaba allá la lámina. Así es. Allá se han inaugurado 2 veces los recintos fiscalizados estratégicos. Así es. Y no ha habido la repercusión que se esperaba ahí en San Luis Potosí. Sí. Yo lo que le digo es que nuestro país, como usted bien lo dice, todavía necesitamos que se transmite mucho la cultura de lo que es el transporte. Claro. La mayoría de la gente, ahorita estamos hablando del transporte, no conoce las tarifas. Así es. ¿Por qué? Otra pregunta es, ¿por qué no aparecemos, por ejemplo, en las rutas marítimas? Así es. En San Luis Potosí se anuncia se dice, es el aeropuerto internacional de San Luis Potosí, Sí. pero no pueden bajar aviones de más de 100 toneladas, Claro. se hunden en el piso. Así es. Entonces, perdón, porque a lo mejor yo lo veo en forma negativa, pero lo digo para que nos motive a conocer, porque mire, ahorita de lo que está diciendo, yo por ejemplo voy a los centros logísticos europeos, Sí, sí. donde primero que nada se hacen las vías, Así es. y no primero. Yo por ejemplo estuve en el puerto de Lázaro Cárdenas, cuando en el patio de contenedores toda la infraestructura de allí estaba con herrumbre. ¿Por qué? Porque primero hicieron el puerto y luego hicieron la carretera, o sea, la autopista. Entonces, aquí yo digo que muchas veces el mexicano está diseñado por el enemigo. O sea, hacemos las casas y no hacemos las calles. Sí, claro. Entonces, nuestra infraestructura, como usted puso ahí en la gráfica, tenemos cierta infraestructura. Uh-huh. Ahora, la mayor parte también hay que pensar que es de extranjeros. Así Esta es. Hutchinson, primero hay que saber todo lo que tiene de Uh-huh. infraestructura un puerto. Claro, sí. Como allí en San Luis Potosí, Así nosotros es. la infraestructura que tenemos, porque en realidad, la verdad, bueno, ahorita usted habló de lo intermodal, pero yo hablaría de lo multimodal. De lo multimodal. O sea, no hay operadores de transporte multimodal. Ujú. Son las grandes empresas transnacionales Claro. las beneficiadas de esto, no las pymes, las pequeñas.
Gracias. No, sí, la verdad es que tienes toda la razón y yo no lo veo como negativo, yo lo veo como algo que aporta para ver por dónde tenemos que ir y dónde tenemos que caminar. O sea, realmente esto no se ha construido por hablar bien de lo que se tiene que hacer, sino por hablar mal de lo que no se ha hecho. Sí, los procesos de automatización entre los ferrocarriles no nacen de algo positivo, sino de la necesidad de algún hecho negativo que impidió que fuéramos más eficientes o que fueran más eficientes, ¿no? Sí, hablábamos incluso de la infraestructura, cómo estamos medidos a nivel internacional, ¿no? A media tabla, creo que estamos mejor posicionados como selección mexicana de fútbol que a nivel de infraestructura o de cuestiones logísticas, y eso es una verdadera pena, ¿no? Pero sí se ha avanzado, la verdad es que yo veo, sí, y no soy partidario de echarle flores al gobierno cuando no las merece, pero en ese sentido creo que sí hemos caminado bien. ¿Qué se necesita? La profesionalización también de la gente que está involucrada con las cuestiones de comercio exterior, que empiecen a ver otras opciones, que empiecen a generar, incluso leía por ahí un artículo recientemente, nos decía que muchas veces la parte de la logística se pierde esa oportunidad por la falta de capacitación en ese tipo de cuestiones, y es a lo que venimos ahora, ¿no? A ver que hay más opciones, y tienes toda la razón, ¿eh? Falta más infraestructura, decía yo que en Lázaro Cárdenas recientemente acaban de adquirir y colocar nuevas grúas, pero si tomamos en cuenta, como les decía, que de todo lo que es la parte de China se manejan 175, 179 millones de contenedores o de TEUs al año, y que en México son 4,5 millones, pues ahí vemos la cantidad de oportunidades que tenemos, ¿no? Sobre todo por la cantidad de costa que tenemos tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, lo que está desaprovechado del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Lo que está desaprovechado en las fronteras. Entonces realmente sí se necesita. Hay, como les digo, revisemos lo que es el sistema de plataformas logísticas, acerquémonos a nuestras cámaras y a nuestras asociaciones de comercio o de industria para estar ofreciendo ese tipo de cosas, ¿no? Que es la única manera en que yo veo que se pueden mover. La Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, que no sé si la conozcan, va mucho empujando iniciativas para mejorar todo lo que es el transporte intermodal o multimodal, ¿no? ¿Sí? Finalmente estamos hablando de diversos medios de transporte, ¿sí? Que manejan la carga unitarizada a través de un contenedor, pero son los medios de transporte, y hay un chorro de asociaciones que están pro mejora de las condiciones logísticas en nuestro país. Y sí, evidentemente también te podría decir, las vías de ferrocarril actualmente están invadidas por población, pero originalmente no había sido así. Originalmente estaban fuera de las poblaciones, lo que pasa es que ahora la población alcanzó el ferrocarril y ahora tienen que pensar en sacarlo de las poblaciones. Sin embargo, sí pensamos que la inversión para cada kilómetro de vía cuesta $1 millón, háganle cuentas para poder manejar una infraestructura ferroviaria distinta a la que tenemos ahora para que conecte mejor con puertos y fronteras, que es parte del problema que tú tienes, ¿no? O sea, conectividad, que eso es lo que le hace falta a México. Bueno. Conclusiones, pues ampliar la capacidad de los puertos, que es un poco lo que tú comentabas, y la infraestructura ferroviaria dentro de los mismos, ¿sí? Hacer una buena planeación, todo se reduce a una buena planeación. Mejorar infraestructura aduanera y consolidar sus procesos de automatización. ¿Para qué queremos recibir un chorro de contenedores si no tenemos capacidad de despacharlos? ¿Para qué queremos aduanas de 24 horas si no tenemos funcionarios que estén las 24 horas? ¿No? Y capacitados, exactamente, es una buena parte. El transporte intermodal, una buena opción de ahorro en costos logísticos, es una realidad, ¿eh? Véanlo, chéquenlo, revísenlo en estudios, hagan la prueba, utilicen el ferrocarril, acérquense a las empresas y van a ver que van a tener una buena oportunidad de, no solamente de manejar carga pesada, sino cualquier tipo de carga. Se recomienda la contratación de un 3PL para ser más eficientes en cuanto a los costos, y la participación de los empresarios es importante para proponer mejoras y aprovechar esquemas existentes de promoción a las exportaciones y la facilitación aduanera. Es prácticamente lo que yo propondría. La verdad, las cosas que dan mucha oportunidad. El ferrocarril, si bien es cierto, alguien por ahí lo dijo, es lento. Alguien hace 2 años me comentaba, el ferrocarril no lo utilizo porque nunca me llega a tiempo mi mercancía. Y yo lo que le contesté fue, haz una mejor planeación de tu logística. Ese es el tema, ¿eh? Gracias.